Muy buenas tardes, soy Guillermo Beitía, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Para nuestra sociedad es un verdadero honor presentar para todos ustedes este webinar con el apoyo del laboratorio Pharmetic, antiguo laboratorio galeno, siempre preocupados por la educación médica continua. Tenemos tres excelentes conferencistas con tres temas de actualidad y relevancia. Para la primera conferencia nos vamos a París, donde está el doctor Enrique Pérez Cuadrado, valioso joven médico, profesor asociado del servicio del aparato digestivo del Hospital Europeo Georges Pompidou de la Universidad de París. Estuvo con nosotros en el club de endoscopia que hicimos en febrero pasado, antes de la pandemia, y dada la importancia del tema, lo invitamos nuevamente. Su conferencia Inteligencia Artificial en Endoscopia Digestiva. Adelante, apreciado doctor Pérez Cuadrado. Gracias por estar en Venezuela. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a tratar el tema de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva, que es un tema fascinante. Hay toda una serie de terminología alrededor de esta temática. No voy a entrar en detalles, pero solamente decir que el Machine Learning y Deep Learning, que son términos que se utilizan mucho, van alrededor de la inteligencia artificial, ya que este tema la inteligencia artificial lo que intenta es emular un ordenador, emular la inteligencia humana. El Machine Learning al final es la disciplina en la que se emplean conjuntos de datos amplios y un ordenador identifica patrones entre variables para detectar asociaciones. Es lo más simple que hay en inteligencia artificial. Posteriormente, el Deep Learning, que ahí ya vamos a un tema más interesante porque es en lo que se basa la endoscopia de la inteligencia artificial, es como un tipo de Machine Learning en que se emplean capas múltiples de redes neuronales artificiales para generar algoritmos. Esto lo que quiere decir es que el ordenador aprende de sí mismo, gracias, como veremos, a bases de datos. Y todo esto lleva a el Computer Aided Diagnosis, que al final lo que quiere decir es que el ordenador nos ayuda a realizar un diagnóstico o a realizar un tratamiento, que aunque aún la terapéutica no está tan desarrollada. Bueno, pues todo esto para comentar que la inteligencia artificial existe desde hace ya muchos años, desde hace más de 50 años, pero que es ahora en realidad cuando está teniendo un auge muy importante. Los algoritmos que se usan en la actualidad son algoritmos supervisados. Esto lo que quiere decir es que el ordenador por sí mismo, en un inicio, cualquier programa informático de inteligencia artificial no es capaz de aprender por sí solo. Hay que darle bases de datos con diagnósticos gold estándar o con diagnósticos que sean seguros o de certeza para que en base a esas imágenes, porque casi siempre es en base a grandes bases de datos de imágenes, el ordenador pueda aprender y pueda identificar luego a posteriori en un test nuevas imágenes con nuevos diagnósticos. O sea que eso es un poco la sistemática de prácticamente todos los sistemas de inteligencia artificial, los básicos y los avanzados. Ya para entrar más en temas más prácticos que nos interesan más, porque toda esta parte es un poco teórica y un poco siempre farragosa, en realidad, ¿cuál es la utilidad en endoscopia digestiva de la inteligencia artificial? Pues la utilidad es disminuir la variabilidad interobservador, aumentar el diagnóstico y el diagnóstico de detección principalmente, sobre todo en adenomas colorectales o en lesiones gástricas o esofágicas, y también al mismo tiempo disminuir el tratamiento de lesiones que no lo necesitan, es decir, disminuir costes. Para la colonoscopia he puesto una frase de los últimos artículos en la literatura, que todos son recientes de este año, del año 2020, porque cada 6 meses el tema prácticamente es que se desfasa, de lo más importante que hay para la colonoscopia de inteligencia artificial. Lo más importante de saber es que en realidad donde hay más evidencia científica en esta temática es en la colonoscopia. Que la colonoscopia basada en la inteligencia artificial se ha mostrado que reduce la tasa de adenomas perdidos usando la luz blanca y por ello podría incluso reducir el cáncer de intervalo. Además, hay una revisión sistemática muy reciente también en endoscopy que dice que aumenta la detección de adenomas pequeños pero no de adenomas avanzados. Es decir, que los adenomas avanzados, un endoscopista los ve prácticamente igual que un endoscopista con ayuda del ordenador. Pero en cambio los adenomas pequeños o esos pólipos pequeños, que a veces es más difícil de detectar, pues ahí es donde a lo mejor el ordenador va a tener más utilidad. En ese sentido, el aumento de la tasa de detección de adenomas no incrementa el tiempo de retirada. O sea que prácticamente se realiza una colonoscopia en tiempo real, en las condiciones habituales en las que lo hacemos, y aumenta la detección de pólipos, vemos más lesiones.
Todo esto hace que se lleve a dos conclusiones, que puede ser el futuro de la colonoscopia con inteligencia artificial, o bien podemos ver lesiones que al resecarlas estamos seguros de su diagnóstico y no necesitamos realizar un examen patológico ni retirarlas con los costes que vamos a ahorrarnos, que es la estrategia de resec and discard, o simplemente podemos diagnosticar una lesión, saber que es completamente benigna, por ejemplo, un pólipo hiperplásico en el colon y ni siquiera tratarla. De nuevo, ahorrando costes en material fungible, en análisis patológico, en tiempo y en complicaciones. Son las dos direcciones que nos va a ofrecer el futuro de los sistemas endoscópicos asistidos por ordenador. Por ello, decir que hay dos vertientes de la inteligencia artificial que ya hay que tenerlas claras desde un primer momento, que son la detección y la caracterización. Y tienen rendimientos diagnósticos y tienen outcomes que son diferentes. Hay mucha más evidencia para la detección, que parece además que en un principio es lo más útil, ver las lesiones, pero ahora veremos que también al caracterizarlas, es decir, qué tipo de lesiones y sobre todo si son lesiones malignas, también hay bastantes sistemas muy precisos. Es cierto que no se sabe bien por qué, pero la mayor parte de la evidencia científica nos dice que la caracterización en la colonoscopia con inteligencia artificial es mucho más eficaz con cromoendoscopia, es decir, con imágenes digitales modificadas, como puede ser pues, el NBI, el Narrowbanding Imaging o cualquier otra, comparado a la luz blanca. Esto puede quitarle cierta utilidad a la inteligencia artificial, porque es verdad que donde puede ser más útil un sistema informático asistido con colonoscopia es en la colonoscopia de cribado, que es la que se realiza pues, día a día y en la mayor parte de las veces se realiza con luz blanca. Pero es verdad que cada vez más los estudios que están apareciendo últimamente cada vez dan valores más altos de rentabilidad diagnóstica a la luz blanca. O sea que habrá que esperar algunos meses o un año o dos para obtener resultados mucho mejores. Aquí podemos ver en la práctica dos sistemas que son, la verdad, dos de los sistemas más comúnmente utilizados desde hace pocos meses, que nos permiten de identificar pólipos. En la imagen de arriba, por ejemplo, vemos la detección automática pues, de un pólipo en el colon, de un adenoma en displasia de bajo grado, y otro sistema muy parecido abajo también, que no es con luz blanca, es un sistema que utiliza cromoendoscopia digital, que nos permite también detectar el pólipo y caracterizarlo. Esta rápidamente es un metaanálisis que ha salido también publicado hace días en Gastrointestinal Endoscopy de 18 estudios que tiene una precisión diagnóstica de la detección de pólipos con un área bajo la curva del 90%, es decir, una alta precisión diagnóstica. Siempre estamos hablando de valores de más del 90%, lo cual son muy altos. Pero además, y más importante, caracterizarlos los caracteriza bien en un 96% de los casos. Y aquí vamos a un punto que es muy interesante y es que independientemente del algoritmo que se use, porque hemos visto que la inteligencia artificial, aunque lo hemos visto muy rápido, al final es decirle a un ordenador, darle bases de datos para que él aprenda y luego preguntarle con una nueva imagen que él no conoce qué es lo que está viendo. Pues independientemente del algoritmo matemático, del software o de la técnica que se use a nivel de hardware o de software de la máquina, los valores de rendimiento son extremadamente altos. Es decir, que al final lo importante quizá no es tanto el algoritmo matemático, la forma que hemos hecho para enseñarle al ordenador a diagnosticar, sino el utilizar el que sea, porque en realidad todos tienen valores muy buenos, sobre todo en ciertos terrenos donde el endoscopista a veces tiene más dificultad, como en el diagnóstico y caracterización de pólipos diminutos, donde la máquina, el ordenador, tiene un valor predictivo negativo del 95%. También en el colon derecho, donde puede haber una baja tasa de detección de adenomas. Esto es un trabajo muy interesante de un grupo italiano que elabora un metaanálisis también en Gastrointestinal Endoscopy de 5 estudios randomizados, es decir, trabajos ya con una alta calidad científica, en la que la tasa de detección de adenomas fue superior en la inteligencia artificial comparado con luz blanca, de nuevo. Y es una tasa que no es nada desdeñable, es 36% versus 25%. Es decir, se detectan un 10% más de pólipos utilizando inteligencia artificial. Y esto es válido para endoscopistas expertos, para endoscopistas que están iniciando, para residentes o para, en fin, para casi cualquier nivel de endoscopia, tanto endoscopistas diagnósticos como terapéuticos. O sea que es una herramienta que es muy útil en un amplio abanico de situaciones. Y además, la tasa de detección de adenomas avanzados fue comparable, lo cual es lógico. El cáncer colorectal evidente, los adenomas avanzados, sobre todo aquellos
que tienen un gran tamaño, a partir de 2 centímetros, pues un endoscopista va a tener pues unos resultados diagnósticos muy similares a los de un ordenador. No es el problema a los que nos enfrentamos, sobre todo el problema es los pólipos más pequeños o los pólipos mal situados, etcétera, etcétera. Esto va abriendo también una serie de limitaciones a esta técnica que van apareciendo conforme la vamos comprendiendo, como son la concordancia interoperador. ¿Es que todos vamos a ver lo mismo al tener este software? Pues bueno, puede ser que no, porque el software es muy bueno detectando pólipos y caracterizándolos, pero si nosotros no le mostramos la imagen durante la colonoscopia de ese pólipo, es decir, pues estamos haciendo una colonoscopia y vamos un poco a ciegas en ese momento, o no la vamos correctamente, o la preparación pues no es adecuada, pues el ordenador no va a detectar tampoco esa lesión. O sea que la concordancia interoperador tampoco está tan clara. También hay pues limitaciones ya más complejas de ciberseguridad, de compartir datos y de heterogeneidades del paciente, porque es verdad que muchas bases de datos, para que los software que vamos a utilizar dentro de muy poco tiempo se utilicen, se han hecho en pacientes seleccionados de grupos poblacionales concretos. No está claro que se puedan aplicar a poblaciones de cualquier característica, ¿no? Y también, por supuesto, hay un entrenamiento que es necesario. Cambiando de tema, pasamos a la endoscopia digestiva alta, donde ha habido varias aplicaciones, como son el esófago de Barrett, rápidamente, el cáncer epidermoide esofágico, el cáncer precoz y el Helicobacter pylori. Hay una revisión sistemática y metaanálisis de 23 estudios que analiza la precisión diagnóstica de la técnica en lesiones gástricas, en lesiones de Barrett, en cáncer epidermoide e infección del Helicobacter pylori, con resultados, como podéis ver, muy, muy buenos, de más del 89-90% en casi todos los casos. Y, bueno, hay que decir que los trabajos están basados en series retrospectivas de imágenes, pero dan resultados, la verdad, es que son muy prometedores. Para el esófago de Barrett no solo es importante el diagnóstico, sino también la caracterización y, sobre todo, y esto es una noción nueva de la inteligencia artificial, los límites de la lesión. Y en eso el ordenador puede ser de mucha más ayuda que en lo que es en el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico del esófago de Barrett de gran tamaño es más fácil de diagnosticar, que es donde el ordenador a lo mejor nos puede ayudar más en la delimitación de las lesiones y de la delimitación de las lesiones neoplásicas o sospechosas dentro de un esófago de Barrett displásico. Y aquí es donde podemos tener una gran ayuda, como podéis ver en las imágenes de arriba. De nuevo, los resultados son buenos con cromoendoscopia. Aquí podemos ver otro estudio también pues, muy reciente que analiza imágenes de esófago de Barrett en 65 pacientes y tiene una precisión para la neoplasia, es decir, ahora hablamos de caracterización, porque en el Barrett es más importante la caracterización que el diagnóstico en este contexto, del 95%. Hay una habilidad de delimitar los márgenes de la lesión a una velocidad compatible con el tiempo real. Y eso también es importante, esta noción, el saber si el ordenador nos puede ayudar al mismo tiempo que nosotros realizamos la endoscopia, o tenemos que quedarnos con una imagen fija durante 2 minutos o verlo a posteriori y con eso retardar el tratamiento o retrasar en fin, pues, la idea que tengamos con nuestro paciente. No, la mayor parte de las veces es muy rápido y en este caso también es en tiempo real. El cáncer epidermoide esofágico pues es otra situación en la que la inteligencia artificial ha demostrado una gran utilidad con valores también muy altos, aunque un poco más bajos para el valor predictivo positivo, la verdad, en las series que hay hasta ahora. Es muy difícil hacerse la idea de los rendimientos diagnósticos o de las performances de la técnica con los estudios en la literatura, porque cada 3 meses es que hay nuevos revisiones sistemáticas, nuevos estudios de mayor calidad con algoritmos mejor diseñados que tienen mejores rendimientos. O sea que en realidad lo que hay que retener es que los valores en general de precisión de la técnica son extremadamente altos, pero no importa tanto pues, si están pues, en 85 o en 95, porque en realidad es una técnica nueva y probablemente veremos valores mucho mejores en pocos meses. Aquí podemos ver también situaciones en las que la inteligencia artificial se equivoca, porque no siempre da con un diagnóstico positivo. Al igual que para el ojo humano, es difícil para el ordenador a veces diferenciar las zonas fibrosas, diferenciar las cicatrices y diferenciar los cambios de color muy bruscos, como por ejemplo pues el negro, sobre todo en la cavidad esofágica, en el lumen esofágico. Por eso le ayuda a veces la cromoendoscopia, precisamente, y podemos tener falsos negativos y falsos positivos. Y esto hay que también considerarlo, que no es infalible y puede tener falsos negativos o positivos en situaciones incluso que para el ojo de un endoscopista son evidentes. Para el cáncer gástrico, decir que la mayoría de estudios emplean magnificación y cromoendoscopia, es decir, que
el endoscopista ha tenido que ver la lesión para que el ordenador le ayude. O sea, que el ordenador le ayude una vez que hemos detectado la lesión. Y en ese sentido la ayuda para la segunda vertiente de la inteligencia artificial que hemos dicho, que es la caracterización. Las utilidades pues son varias: detección de gastritis atrófica, invasión, predicción histológica, la evolución de los linfáticos y la respuesta a tratamiento. Y podría tener un rol crucial también en el análisis de la invasión, independientemente de la luz utilizada. Aquí podemos ver que la sensibilidad es muy alta, pero el valor predictivo positivo es bastante bajo, sobre todo en el estómago, porque a veces es muy difícil diferenciar la atrofia del cáncer. Para la detección de Helicobacter pylori, también la sensibilidad y la especificidad son muy altas, y en imágenes de endoscopia convencional, además de luz blanca. Luego, nada, decir algunas diapositivas rápidas sobre cápsula endoscópica, donde la técnica tiene una gran utilidad. Empezó analizando lesiones en cuanto a la localización, posteriormente se vio que era muy útil también en el sangrado, y ahora ya hay trabajos que analizan incluso el rol de la técnica en detectar angiosplasia, angiodisplasias, lesiones vasculares y su potencial hemorrágico, como este trabajo del año 2019. Probablemente no, seguro, en un futuro muy próximo, porque ya están en desarrollo, o sea que lo habrá. La cápsula endoscópica llevará directamente integrado un sistema de inteligencia artificial más desarrollado que el que ya lleva, en realidad, porque ya tiene uno, que nos permitirá realizar diagnósticos en mucho menos tiempo y con mayor certitud. En este sentido, pues ya hay varios estudios, como hemos dicho, que han validado herramientas de este tipo en este contexto con una precisión muy, muy alta. Limitaciones. Pues hombre, es cierto que va a formar parte y forma ya parte, no es que sea el futuro, es que ahora mismo es el presente, y es un presente que cambia a una velocidad vertiginosa. Estará implementado en los equipos de endoscopia y será fundamental para el diagnóstico, e incluso podrá ser un nuevo estándar por encima de la histología, a la que podría incluso llegar a sustituir. La caracterización dirigirá la terapéutica endoscópica. Habrá quizá problemas incluso médico-legales de ver, pues bueno, si el sistema se equivoca, si es la culpa, entre comillas, del endoscopista, del software. Generará otro tipo de dificultades, pero tendrá un rol fundamental también en la formación de los endoscopistas, y por lo tanto no ha demostrado ser útil para la terapéutica. Estamos siempre hablando de diagnóstico, pero probablemente en 3 o 4 años pues veremos que la técnica también es útil en este sentido. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tan importante información del presente y del futuro que todos debemos conocer y entender que es una realidad. Tengo una pregunta en familia, Enrique. ¿Corremos el riesgo que nos desplacen las máquinas? Hombre, desde luego que no. Lo que se ha visto es que ya de entrada el ordenador, para funcionar el software, necesita que un endoscopista, muchos endoscopistas le den bases de datos con imágenes que tengan un diagnóstico certero. O sea que ya de entrada el algoritmo no puede funcionar si antes no le han enseñado a hacerlo. Y además, el endoscopista es el que dirige el endoscopio y al final el que va a mostrar las imágenes al ordenador. Si nosotros no detectamos la imagen o no realizamos la endoscopia técnicamente de forma adecuada, el ordenador nunca va a ver la imagen, porque no le mostramos ese frame. O sea que yo creo que son complementarios ambos. Absolutamente, y eso es lo que debemos entender. Es una medida y es un avance que nos va a permitir hacer cosas que en este momento debíamos mejorar, y creo que con la inteligencia artificial vamos a obtener esos logros que en esta materia son bien importantes. No sabe cuánto te agradecemos, Enrique, que nos hayas acompañado nuevamente, que estés con nosotros de nuevo en Venezuela. Te apreciamos muchísimo, te vamos a seguir invitando porque este tema cada día adquiere más relevancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En París es de madrugada. Ve a dormir, por favor, que el trabajo ha sido realmente excelente. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a México. Allá está el doctor José María Remestroche, el Departamento de Fisiología Digestiva, el Instituto de Investigación Médica de la Universidad Veracruzana de Veracruz, México. Es gastroenterólogo, internista, endoscopista, editor y miembro del comité editorial de varias revistas latinoamericanas de gastroenterología y neuroenterología. Es un verdadero orgullo tener entre nosotros al apreciado y querido doctor Chema Remestroche. Apreciado doctor, gracias, muchísimas gracias por estar
nuevamente en Venezuela, donde se te aprecia como tú sabes que te apreciamos. Gracias, doctor Beitia. ¿Me oyen? ¿Sí se oye? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer mucho la invitación. Me queda claro que no nos hemos podido ver en mucho tiempo con mis amigos y mis hermanos venezolanos por situaciones del destino, pero seguimos estando muy cerca. Para mí, cuando el doctor hace un par de semanas me contactó, ya sabía cuál era la respuesta, y la respuesta es por supuesto. Me gusta compartir con la gente, me gusta estar cercanos a ustedes desde hace algún tiempo, y bueno, espero en algún momento volvernos a ver allá y disfrutar de la calidad humana y moral de los venezolanos. Y bueno, vamos a tratar de hablar en estos 40 minutos, poquito menos, de un tema que a mí me parece muy importante, relevante, y me gusta, es actualizar un poco qué avances o cómo estamos tratando la enfermedad por reflujo en este año 2020 tan complejo, pero bueno, también este tipo de crisis sanitaria pasará, ¿no? ¿Qué ha pasado? María, perdona la interrupción. Magnifica, por favor, la lámina, la diapositiva, que están todas presentadas. A ver, déjame ver porque yo las... ¿ahí? Exacto. Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo sobre el diagnóstico de la enfermedad por reflujo? Bueno, creo que es muy interesante ir actualizando algunos conceptos. Voy a hacer esto un poquito más grande, ahí se ve. Y es el recordar que la evolución del tratamiento y de la enfermedad por reflujo en los últimos años y desde siempre viene de la mano de la evolución de las pruebas diagnósticas. Pues los tratamientos que tenemos el día de hoy en la enfermedad por reflujo dependen bastante de qué es y cómo hacemos el diagnóstico el día de hoy. Nada más recordar que cuando empezamos a hablar de enfermedad por reflujo a finales de los 70s, 80s, teníamos un solo fenotipo, que era la enfermedad por reflujo erosiva. Conforme aparece este advenimiento, estas pruebas fisiológicas, la pHimetría, la manometría, empezamos a tener un grupo de pacientes que, a pesar de tener endoscopías negativas, tenían pirosis y regurgitación, y nos vemos forzados a tener mejores herramientas tecnológicas. Y ahí aparece sin duda la pHimetría y las pruebas que permiten detectar el contenido intraluminal del esófago, de tal manera que este abanico de posibilidades diagnósticas se va ampliando. Hoy tenemos pacientes que tienen enfermedad por reflujo no ácido, enfermedad por reflujo duodeno gastroesofágico, y el escenario más complejo, que es el paciente refractario, que es algo que seguramente en Venezuela como en México, pues sigue siendo todavía un reto, ¿no? Pacientes que, a pesar de recibir el IVP, pues no mejoran. ¿Qué más ha pasado? Bueno, pues es importante mencionar que no hay una actualización en la clasificación clínica. Seguimos trabajando con esta clasificación diagnóstica que ustedes conocen desde el 2006, la clasificación de Montreal, donde tenemos pacientes con síntomas y lesión esofágica, y los síndromes extraesofágicos, con estas asociaciones que algunas son muy sólidas y otras han venido perdiendo un poquito de relevancia o de importancia. Probablemente en algunos años alguna de estas manifestaciones extraesofágicas incluso puedan desaparecer. Sin embargo, me parece muy importante reafirmar el concepto de que el día de hoy el paciente con enfermedad por reflujo, un porcentaje importante de pacientes van a tener endoscopías normales, es decir, son pacientes que pertenecen a este fenotipo de la enfermedad no erosiva, y que no va a ser útil una o dos o tres nuevas endoscopías. A lo mejor estas nuevas tecnologías que nos mostró el doctor Pérez Cuadrado nos pudieran ayudar en un futuro, pero el día de hoy, para estos pacientes con endoscopías normales, pues tenemos que estar haciendo una combinación de pruebas diagnósticas. Todas estas pruebas que ustedes ven en la imagen son pruebas que valoran la estructura, el contenido intraluminal, donde
destaco que a partir de la pH-metría hay modificaciones a la técnica como el Bravo, la impedancia. Hoy hablamos de la impedancia de la mucosa, que junto con la evaluación de la función motor y la función sensitiva, pues en algunos pacientes nos van a permitirle ponerle nombre y apellido a ese reflujo. Evidentemente, y en una situación como la latinoamericana, donde la disponibilidad de estas pruebas de repente pueden ser limitadas, hoy los costos en muchas partes del mundo hacen que estas nuevas tecnologías sean un impedimento. Tenemos que hacer un ejercicio que el día de hoy me parece que es muy válido. Creo que la selección de estas pruebas, quién va a ir a una pH-metría, quién va a ir a una impedancia, quién va a una manometría, a quién le voy a pedir un Bravo si su economía lo permite, va a depender de esto que durante mucho tiempo pareciera que se nos ha olvidado, que es la integración de los síntomas del paciente a partir de un interrogatorio. Creo que una de las limitantes en los últimos 20 años en reflujo fue el pensar que las lesiones endoscópicas tenían que ser visibles en todos los pacientes, y esto saben ustedes que la mitad de los pacientes no tienen lesiones visibles por endoscopía. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que interpretar los síntomas, y esa interpretación de los síntomas nos puede permitir crear perfiles de pacientes donde a lo mejor necesito una prueba diagnóstica si la tengo disponible, pero a lo mejor, si no la tengo disponible, la integración a través de la semiología me puede permitir incluso una decisión terapéutica. Y en estos perfiles hay varios ejemplos. Yo integro 2 o 3 ejemplos, como el paciente joven que no es obeso, que regurgita, que cuando se acuesta en la noche tiene muchos síntomas nocturnos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una hernia hiatal? La probabilidad es muy alta y probablemente a ese paciente tendría que hacer un abordaje completo porque pudiera ser un candidato a cirugía. Pero tengo otro perfil y me voy a ir al extremo, una mujer que tiene intestino irritable, estreñimiento crónico, ansiedad, depresión, 45 años, 3 hijos, tiene pirosis y ha fallado a todos los tratamientos. Ha fallado a los antiespasmódicos para el intestino irritable y a todos los inhibidores y tiene pirosis refractaria. ¿Cuál es la probabilidad de que esta paciente tenga una prueba anormal? Pues es muy baja. A lo mejor la tendría que estudiar para decirle que tiene un fenómeno de hipersensibilidad esofágica y optar incluso por tratamientos como analgésicos viscerales o neuromoduladores. Me detengo aquí mucho porque evidentemente en el escenario ideal haríamos todas las pruebas, pero insisto mucho en la optimización de los recursos, va a depender un poco de la interpretación. Ese hombre fumador, obeso, que consume alcohol, que tiene reflujo desde hace 8 años y tiene 65 años, seguramente tiene mayor probabilidad de un esófago de Barrett, y a ese habría que estudiarlo entonces en ese momento. Recordar, y vamos a ir rapidito con todas estas pruebas, el objetivo de la endoscopía, y tenemos que ser muy enfáticos en que un sujeto con reflujo por lo menos tiene que tener un estudio endoscópico en su vida. Nos va a permitir esto, conocer qué fenotipo endoscópico tiene. La enfermedad no erosiva, el fenotipo más común, que si bien no tiene una morbilidad asociada, sí tiene una morbilidad hacia el aspecto de calidad de vida. La enfermedad por reflujo erosiva, que esta es la enfermedad que el día de hoy quisiéramos seguir viendo, porque sabemos que el objetivo terapéutico, además de la mejoría del síntoma, es la cicatrización. Y el tercer fenotipo, que es el esófago de Barrett, que como ustedes saben, dependiendo de los antecedentes genéticos y el perfil del paciente, pues tendrá que someterse a un escrutinio para cáncer de esófago, de acuerdo a las guías que ustedes tengan en cada país. ¿Cuándo y por qué hacer una pH-metría? La pH-metría es esa prueba estándar de oro imperfecto, es una prueba invasiva, es una prueba molesta, pero muy útil en algunos escenarios. El paciente que tiene manifestaciones extraesofágicas, el paciente que tiene falla a los IVPs, o en aquel paciente que yo quiero documentar su presión ácida, tendría que hacer esta prueba. Sin embargo, la máxima utilidad de la pH-metría esofágica está para los pacientes que tienen síntomas con endoscopías normales. Yo en este escenario, en este contexto, por lo menos en la experiencia de nuestro centro, la mitad de los pacientes pueden tener una pH-metría normal, son los verdaderos no erosivos,
pero vean cómo hay un 30-50% de pacientes que, a pesar de síntomas y en ausencia de lesiones endoscópicas, el estudio de pechimetría me va a mostrar que no es el ácido el causante de los síntomas. Entonces, si no es el ácido, aquí tenemos, de acuerdo a la clasificación de Roma 4, pues escenarios que van desde la hipersensibilidad esofágica hasta la pirosis funcional. Y esto nos tiene que llevar incluso a un cambio terapéutico, a parar el uso excesivo de IVPs y empezar a modular la sensibilidad visceral con analgésicos viscerales como amitriptilina, imipramina o incluso citalopram. Saben ustedes que la pechimetría inalámbrica tiene el inconveniente, convencional es alámbrica, tiene el inconveniente de que se tiene que canular la nariz. Y bueno, desde hace más de 20 años tenemos este sistema inalámbrico que es el sistema Bravo, que incluso para nuestra economía el día de hoy es bastante poco accesible. Uno de los advenimientos más importantes en la última década fue el advenimiento de la impedanciometría, esta técnica, esta modificación al registro del interior del esófago y de la asociación con respecto a poder caracterizar si lo que refluye es material líquido, es material gaseoso o es un material mixto, y que nos permitió conocer que cerca del 30-40% de los pacientes que tienen pirosis refractaria, el problema es un reflujo no ácido. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto, aunque tenemos una limitante en cuanto a la terapéutica, o sea, qué poder brindarle a estos pacientes, se ha intentado procinéticos o baclofeno, sí es poder pensar en que no nada más el ácido se puede correlacionar con los síntomas. ¿Qué es importante mostrar? Y esto es el cambio más importante en la última década o en los últimos 5 años, es esto que, de acuerdo a 2 consensos, el consenso de Porto y de Lyon, se llama el diagnóstico moderno de la enfermedad por reflujo, que incluso rompe un pequeño paradigma entre los endoscopistas y los neurofisiólogos y divide muy claramente al paciente endoscópicamente, en el que realmente podemos pensar que existe un reflujo patológico cuando tenemos lesiones endoscópicas compatibles con esofagitis COD de los ángeles, estenosis o Barrett, pero se reconoce que hay un área gris de pacientes donde muchos sujetos que pueden tener el día de hoy una esofagitis leve, una esofagitis A, pudieran considerarse como normal. Hay que tener un poquito de cautela, no estoy diciendo que es normal tener erosiones, pero sí es normal que si yo agarro un grupo de sujetos en población abierta y hoy les hago una endoscopía, voy a encontrar algunas erosiones que incluso pudieran ser asintomáticas. Aquí el mensaje de esta zona gris es que no nada más es con la endoscopía, sino que incluso con la pH-metría se ha visto que esos pacientes que tienen una exposición esofágica normal al ácido entre 4 y 6 también pudiera ser una zona gris de falsos positivos o falsos negativos, como lo quieran ver ustedes, y que si esta exposición es mayor a 6, sin duda es reflujo, si es menor a 4 es normal. Pero vean que aquí en el medio hay una proporción importante de pacientes, 30% de los pacientes que yo veo en mi consulta van a estar en esta zona gris. No descarta el reflujo, pero sí puede disminuir o aumentar la magnitud del reflujo. Y a lo que voy es que muchas de las intervenciones terapéuticas, como por ejemplo una funduplicatura, a lo mejor el día de hoy para una esofagitis leve la puedo pensar, no así como para un paciente que tiene una esofagitis COD. Es indudablemente su mejor opción, si responde al IVP, es un agente joven, va a ser la cirugía. En esta zona gris se describen algunas nuevas implementaciones tecnológicas, como la medición de la impedancia basal nocturna, que es un subrogado de permeabilidad a nivel del epitelio esofágico, también el cálculo de este parámetro que se llama PSPW, que es el aclaramiento esofágico después del reflujo, y les puedo compartir que hay una iniciativa muy grande, se trabajan con múltiples grupos a nivel internacional para poder tener mejores herramientas para el diagnóstico de reflujo en el 2020. Respecto al tratamiento, y esta es la segunda parte de la charla, los objetivos del tratamiento no han cambiado mucho, sí la respuesta y lo que estamos viendo en nuestra población.
¿Por qué tratamos una enfermedad por reflujo? En el no erosivo, las primeras dos indicaciones son muy claras. Yo trato un reflujo para mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Esto se cumple en los pacientes con enfermedad no erosiva. Y para aquellos pacientes que tienen el fenotipo más agresivo, pues el objetivo es la cicatrización de la mucosa y evitar el desarrollo o la progresión hacia una neoplasia maligna en el caso del esófago de Barrett. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy lo que vemos como parte de lo que uno espera como respuesta al tratamiento, tenemos pacientes, como ven en la caja verde, que responden de forma completa. Tenemos pacientes que tienen una respuesta parcial, pero tenemos pacientes, los que marco yo en la caja roja sin respuesta, que pues hoy una de las dudas es si estos son pacientes que son refractarios al tratamiento o que son no respondedores. La definición actual, hay un par de definiciones, pero si a mí me preguntan cuál es la definición de no respondedor, pues es el sujeto que no responde a una dosis estándar de IVP. A lo mejor refractario implica que no responde incluso a una doble dosis terapéutica. La verdad es que en estos conceptos leemos mucho y se nos olvida que la causa número uno de esta falta de respuesta o de esta refractariedad pudiera ser, uno, la falta de apego al tratamiento y dos, diagnósticos incorrectos. Recordar que la enfermedad por reflujo es una enfermedad multifactorial, donde dependiendo del mecanismo fisiopatológico que predomine, yo voy a optar por tratamientos que van desde sumar a las medidas generales un fármaco hasta un tratamiento quirúrgico y dejar en medio esta opción endoscópica que en algunas partes del mundo, en algunos países, dependiendo de la habilidad de cada endoscopista, pues han renacido también en los últimos años. Les muestro esta diapositiva que a mí me gusta mucho mostrar, porque es una diapositiva que muestra en la parte del medio este abanico de colores, son mecanismos asociados al reflujo, donde tenemos muchos pacientes que tienen alteraciones funcionales que causan el reflujo. ¿Cuál es la alteración funcional más importante en un paciente con reflujo? El aumento de relajaciones transitorias. Otra alteración funcional pudiera ser la hipersensibilidad, otra alteración funcional pudiera ser la disminución de la salivación conforme nuestra edad va avanzando. Pero también tenemos alteraciones anatómicas y estructurales, y sin duda la hernia hiatal o la disrupción de la unión esófago-gástrica es una alteración anatómica importante. Y vean que en este abanico o en este arco iris de alteraciones, el tratamiento se va a ir sumando dependiendo de qué es lo que predomina. No queda duda que las alteraciones en el estilo de vida, cenar poco, disminuir la ingesta de cítricos, la ingesta el consumo de café o de alcohol, va a ayudar a algunos pacientes. Pero hay una línea de división donde indudablemente los pacientes van a tener que recibir un tratamiento y el tratamiento farmacológico pudiera cubrir todo el espectro de la enfermedad. Sin embargo, cuando predomina una alteración anatómica, les decía yo, como una hernia hiatal, pues el tratamiento quirúrgico en pacientes seleccionados es la mejor opción. ¿Qué hay respecto a las medidas higiénico-dietéticas? Les voy a mostrar un resumen pequeñito de la revisión más reciente, publicada hace algunos años en esta revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, donde se demuestra que la pérdida de peso, el ingerir alimentos más temprano, el dejar de fumar y el elevar la cabecera, pueden disminuir la exposición esofágica al ácido entre un 5 y un 3% y que reducen los síntomas de la enfermedad por reflujo hasta 4 o 5 veces comparado con el sujeto que no lo hace. Es pequeño, es poco, pero suma. El problema también con esto es que son medidas muy restrictivas que se contraponen o que afectan la calidad de vida del paciente y muchas veces, a pesar de estas recomendaciones, el paciente llega y nos pide un fármaco, un medicamento. El día de hoy, el abanico de medicamentos que tenemos es muy amplio. Tenemos antiácidos, procinéticos, antagonistas de los receptores H2, inhibidores de la bomba de protones y en algunos países estamos próximos a recibir estos nuevos PCABs o antagonistas selectivos de la bomba de potasio, que son
fármacos que bloquean desde su primera toma la secreción del ácido. Pero pues no estoy seguro si los necesitamos en todos los pacientes o no. Seguimos teniendo estos fármacos y estas indicaciones que podemos combinar. Los antiácidos el día de hoy es algo que nosotros recomendamos y seguimos utilizando como el primer tratamiento en la fase aguda, en ese paciente que tiene una crisis el día de hoy. A lo mejor el IVP que tengamos a la mano disponible puede ser efectivo en las primeras 24 o 48 horas, pero en el momento agudo el antiácido no soluciona el problema. Sabemos que por acciones cortas y sobre todo combinados hoy con IVPs pueden tener un efecto sumatorio, sobre todo a nivel del fondo gástrico. Los procinéticos, y eso es algo que en Latinoamérica somos y tenemos un paraíso de procinéticos, los seguimos utilizando siempre y cuando haya evidencia de retardo en el vaciamiento gástrico, es decir, que haya sobreposición con dispepsia, o cuando haya manifestaciones tales como la regurgitación. En México, como en otras partes del mundo, a principios de este año 2020, seguimos la advertencia de la FDA de que los antagonistas de los receptores H2, en específico ranitidina, uno de los compuestos que más se comercializaban, pudieran tener una contaminación con un compuesto carcinogénico, y prácticamente el día de hoy en México estamos con una restricción para ranitidina, no así para famotidina. Pero también recordar que el problema con los bloqueadores H2 es la tendencia que hay a que estos fármacos produzcan taquifilaxia, es decir, pierden su efecto terapéutico los primeros 7 o 10 días de haberlos prescritos, de tal manera que no tenemos mayor supresión ácida después de este tiempo, de tal forma que pues el día de hoy seguimos considerando que los inhibidores de la bomba de protones son el estándar de oro. Probablemente estas indicaciones vayan a cambiar o no, pero los pacientes, pues la historia con los IVPs es vasta y extensa, ¿no? Les muestro esto, el por qué insistimos mucho en que si quieren combinar algo para reforzar el tratamiento del reflujo con el IVP, decidan o escojan por un antiácido, específicamente los alginatos. Los alginatos tienen esta propiedad que en estudios de imagen de resonancia magnética funcional, como el que les muestro acá, tienen la capacidad de formar esta como bolsa ácida, el acid pocket que le llaman los americanos, donde atrapa el ácido, pero también evita que el fondo gástrico se relaje y desencadene relajaciones transitorias, que a diferencia de los antiácidos convencionales no pasa. Y con los procinéticos, pues dependiendo de la disponibilidad que tengan en su medio, yo siempre menciono que todos los procinéticos tienen efectos secundarios, unos más, otros menos, y que la selección de ese procinético que ustedes quieran combinar en reflujo tiene que basarse también con el perfil de seguridad. Nosotros optamos muchas veces por utilizar itoprida, mosaprida o domperidona y evitar al máximo el uso de metoclopramida. Respecto a los inhibidores de la bomba de protones, ustedes lo saben, es el mejor tratamiento disponible. No importa cuál, podemos, y ustedes han oído charlas de cuál es el mejor IVP. El mejor IVP es el que bien prescrito logra la supresión del ácido por el tiempo que yo como médico considero, pero siempre y cuando mi paciente se adhiera al tratamiento. Sabemos que después de 4 o 8 semanas todos los IVP bien prescritos y bien tomados alcanzan tasas de cicatrización por arriba del 80%. Esa diferencia entre uno y otro va a depender a veces incluso de la calidad del producto. La ganancia terapéutica, esta imagen es clásica del maestro Peter Karilas, donde ustedes y nosotros sabemos que la ganancia terapéutica de los IVPs está por arriba del placebo siempre y cuando haya evidencia de lesión mucosa y que el síntoma primario sea la pirosis. Pirosis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad erosiva. También para los pacientes que tienen dolor torácico, esto también es eficaz, pero vean cómo dejar un IVP cuando lo que predomina es la regurgitación, ahí empezamos a perder esa eficacia terapéutica. Hay que decirlo, los IVPs para el control del gran regurgitador no van a servir, o para ese paciente que tiene tos o asma. Es muy difícil pensar que un IVP va a quitar ese síntoma y que a lo mejor es un tratamiento adyuvante a un esquema un poco más complejo.
Les voy a compartir rápidamente algunos esquemas de tratamiento, que son guías que nosotros seguimos aquí en México. Esta sería la guía para el paciente que tiene síntomas por primera vez, donde es un paciente que tiene síntomas leves, no tiene datos de alarma, es una gente joven, consulta por primera vez con nosotros. Lo que hacemos es una prueba terapéutica. Y si responde a esta prueba terapéutica, podemos dejar en una dosis lo más baja posible, tratamiento por 4 semanas, suspenderlos, y estos sujetos yo no los voy a estudiar a menos que tengan una recaída. El problema empieza a ser en estos pacientes donde empiezan a fallar al IVP. El paciente que no responde al IVP, entonces tengo que revisar rápidamente qué está pasando. ¿Tiene falta de apego al tratamiento? ¿Tiene una inadecuada administración del fármaco? ¿O es un metabolizador rápido o es un metabolizador lento? Y en este sentido, yo puedo tener estrategias como cambiar de IVP, doblar la dosis, dividir la dosis y entonces tener una ganancia terapéutica adicional. Muy importante en estos pacientes leves de primera vez o que venían bien, si nunca se les ha hecho un estudio endoscópico, hay que hacerlo. ¿Para qué es la endoscopía? Para conocer el fenotipo. Y de acuerdo al fenotipo hay varios esquemas que les quiero compartir. Ese paciente que tiene una enfermedad por reflujo no erosivo, ¿cuál es el objetivo? El alivio sintomático. ¿Y cómo lo puedo lograr yo? Bueno, son esquemas que van a tener que platicarse con el paciente. Puede ser un tratamiento continuo en las dosis más bajas, puede ser un tratamiento intermitente, es decir, cuando el paciente tiene la crisis, entonces dejo el tratamiento que puede variar de 2 a 4 semanas, o puede ser incluso un tratamiento a demanda o de fin de semana. El paciente sabe cuál es el gatillo y el día que se expone a eso toma el IVP en periodos cortos. Si consideramos estos esquemas, prácticamente estamos pensando en que no hay una indicación para que un paciente con enfermedad por reflujo no erosiva tome o consuma IVPs de forma crónica. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad erosiva, yo les decía, dependiendo del grado de erosión, los grados A y B ocuparán tratamientos más cortos, donde probablemente tengamos que considerar en algunos una dosis de mantenimiento. En los pacientes más severos, esofagitis C y D, que responde al tratamiento, que hay hernia hiatal, que es un paciente joven, se vuelve un excelente candidato a cirugía. Este algoritmo, que es para pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas, sobre todo las del otorrino, tos, la laringitis, el asma, sabíamos o hemos leído que tendremos que hacer pruebas terapéuticas más largas, por periodos que pueden incluir 3 a 6 meses. Doble dosis, 3 a 6 meses, la verdad es que el costo incluso es bastante alto. En este sentido y en este escenario, hoy lo que nosotros recomendamos es que antes de ir a un tratamiento tan largo y tan supresor del ácido, sin estar seguro de que el ácido es el causante de los síntomas, valoramos la realización de pruebas tempranas, manometría, pHimetría, para establecer la asociación de que el ácido es el causante de esas manifestaciones laríngeas. Tratamiento quirúrgico, ¿a quién? Rápidamente, hernia erosiva sintomática que responden al IVP, pacientes que tienen hernias hiatales grandes o pacientes que desean suspender el tratamiento por el costo o que no pueden tolerar al IVP. Es extremadamente raro tener a alguien que no tolere un IVP. ¿A quién no mandamos a operar? Nunca mandamos a operar a un sujeto que falló a un IVP, es decir, a un paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosivo, a menos de que sea un gran regurgitador y que tenga esta evidencia por pHimetría con impedancia que el reflujo no ácido es el causante de los síntomas. Tratamiento endoscópico lo menciono porque hoy hay nuevamente un boom en los Estados Unidos, donde esta historia la conocemos desde hace 15 años, las endosuturas o aplicaturas endoscópicas, la radiofrecuencia con el sistema SECA, la inyección de sustancias de polímeros, incluso la colocación de implantes. Les voy a mostrar lo que sigue vigente y vivo. Pues sigue vigente y vivo estos procedimientos endoscópicos para reflujo. Hay varios, dependiendo de la compañía y de la habilidad del endoscopista y del dispositivo que quieran probar, pero les muestro este que es el ESOFIX, es una funduplicatura transoral endoscópica, donde utilizando dispositivos especiales se hace esta reconstrucción del hiato, una endosutura. Hay grupos tanto en Estados Unidos como en Europa que han demostrado que este tipo de tratamientos
también puede ser eficaz para el control de los síntomas de reflujo, pero ojo, en estos estudios lo que acaban concluyendo en que este tipo de funduplicaduras transorales sin incisión son efectivas, proveen un tratamiento efectivo a corto plazo y sobre todo cuando se compara contra un medicamento. En estos ensayos se incluyen pacientes con esofagitis leves. Estos ensayos todavía no han demostrado que sea más eficaz que, por ejemplo, una funduplicatura laparoscópica tipo Nissen, que sería como ese estándar de oro desde el punto de vista quirúrgico. Dos cosas más que han oído y han visto y que está disponible en algunas partes del mundo: este sistema de anillos magnéticos, el sistema LINX, que es un anillo magnético que tiene esta capacidad de ser maleable, que se abre y se cierra de acuerdo al tamaño y al diámetro del bolo. Esto, si no han seguido el desarrollo, es interesante. Los primeros estudios se publican en New England Journal of Medicine y el seguimiento a 5 años demuestra que es igual de eficaz incluso que una cirugía laparoscópica, pero bueno, pues de pronto tenemos que el costo de esto rebasa lo que pudiera ser una cirugía. Y pasa lo mismo con este sistema que es el Endostim, un neuroestimulador donde a través de colocar 2 electrodos a nivel de la unión esofagogástrica y estimular de tal manera que mientras esté prendido el aparatito hay mayor contracción y se evita el reflujo, pues también demuestra que además de aumentar el tono del esfínter y de mejorar los síntomas, se vuelve terapia eficaz. ¿Para qué pacientes? Para esofagitis leves. La verdad es que de repente parecen intervenciones muy sofisticadas para algo que con un buen IVP y un buen paciente puedo lograr. Finalmente, hablar un poco acerca de la epidemiología de la falla a los IVPs. No sé si eso sea el escenario hoy en Venezuela, pero en México tenemos muchos pacientes que están fallando a los IVPs. La prevalencia va entre el 10 y el 40%. Es más común en mujeres. Estos pacientes que llegan con pirosis refractarias, con estudios negativos, con dosis altas y nada los mejora. Y aquí lo que hay que tratar de identificar es esto. No es un mecanismo, es una gran cantidad de mecanismos que pueden coincidir en un sujeto. En el centro, la causa número 1 tendría que ser la falta de apego al tratamiento médico, pero también, bueno, pues considerar que hay algunas otras situaciones que están en relación con el apego, que es la disponibilidad del fármaco, los costos, la comorbilidad o algunos otros fármacos que este paciente ya viene tomando. Pero lo menciono porque es difícil hacer este tipo de estudios, pero este es un estudio clásico de nuestro amigo Ronnie Fass, que demuestra cómo en un grupo de pacientes en una clínica de reflujo, cuando yo prescribo mi primer receta, al otro día de la consulta, el 100% tiene un apego. Pero si yo les hablo al mes y les cuento las tabletas o les pregunto el apego, vean cómo el apego al mes de una prescripción estándar para reflujo no alcanza ni el 50%. Y a los 3 meses el apego es muy bajo. ¿Por qué hay falta de apego? A veces incluso es un poquito la idiosincrasia de nuestros pacientes, que sienten que la molestia mejora en la primera semana y no ven la necesidad de tomarla 2 o 3 meses aunque tengan una esofagitis severa. Y el segundo punto que también me parece muy importante: hoy hay una gran cantidad de patologías esofágicas que pueden simular reflujo y que pueden explicar esto. Y menciono en particular esto, que son los trastornos relacionados con el eructo, el gas y la rumiación. Hay un grupo muy grande que venimos trabajando con pHimetría e impedancia, donde una de las sorpresas más importantes es que en estos pacientes aparentemente refractarios resulta que el diagnóstico correcto no es reflujo, o son pacientes que tienen esta variante de eructos que se llaman eruptos supragástricos o supragastric belching, o como se demostró en este estudio publicado por Daniel Cifrin el año pasado, donde demostraba que en estos pacientes cerca de la mitad de los pacientes que tenían aparentemente diagnóstico de reflujo refractario eran rumiantes. Esto es algo que de repente nuestros pacientes creen que eructar o que regresar la comida es un síntoma de reflujo, y el día de hoy esto incluso se trata totalmente diferente. Es una intervención conductual donde tenemos que explicar al paciente que eso que él llama reflujo es algo que él induce y curiosamente está muy asociado a
ansiedad, somatización y este tipo de trastornos. ¿Qué se hace o qué hacemos con los pacientes que están fallando a reflujo con pirosis y regurgitación? Bueno, pues hacemos toda esta revisión de datos de alarma, vemos que el paciente esté tomando bien su IVP, sus modificaciones en el estilo de vida, y hoy trabajamos mucho con respecto al apego, porque de otra forma tendríamos que pasar a estudios que de pronto no van a estar disponibles. En ese paciente que está fallando a la dosis estándar del IVP, estas 3 estrategias el día de hoy son válidas. Cambiar un IVP, hacer un switch de omeprazol a esomeprazol o de esomeprazol a pantoprazol, hay evidencia. Dividir la dosis, en lugar de utilizar 40 miligramos, utilizar 20 y 20 también es válido, o duplicar la dosis. Y les muestro 3 estudios que demuestran que estas 3 estrategias son válidas. El primero, donde se demuestra que cambiar de un inhibidor a otro, de esomeprazol a pantoprazol o viceversa, la proporción de pacientes que mejora es muy similar. El segundo estudio es el de dividir las dosis y vean cómo yo, utilizando 10 miligramos de omeprazol 2 veces al día, puedo tener una mejor respuesta que solamente utilizar 20 miligramos. Esto aparentemente en los grados leves, donde hay síntomas nocturnos, es algo que pueda servir. Recordarán incluso que en Latinoamérica tenemos algunas de estas presentaciones divididas. Y finalmente el duplicar la dosis, doblar la dosis, de pasar una dosis estándar a una doble dosis, como ven en este estudio también publicado por el grupo de Ronnie, se ve prácticamente que la mejoría en la intensidad de los síntomas es muy significativa. No quiero terminar sin hablar de esto, que es lo que tendríamos que ofrecerle a esos pacientes donde endoscópicamente por pH-metría descartamos que el ácido es el responsable de los síntomas y que todo es un fenómeno de hipersensibilidad. Pues sabemos hoy que la neuromodulación con medicamentos como nortriptilina, fluoxetina, citalopram, sertralina o venlafaxina son mejores que el placebo, con unos números necesarios a tratar bastante buenos, mejores que los IVPs. El reto es identificar ese grupo de pacientes donde les tenemos que incluso hacer entender que el problema es la percepción visceral a nivel central. Les comentaba yo que en algunas partes del mundo estamos aquí ya muy cerca de empezar a trabajar con estos inhibidores competitivos de la bomba de potasio. No son nuevos inhibidores de la bomba de protones, son nuevas clases terapéuticas. Fármacos que no requieren activación, que tienen vidas medias muy prolongadas al ser moléculas lipofílicas, y estos PCABs, de los cuales vonoprazan y rabeprazan son los primeros en estar ya en algunas partes del mundo, como en Japón y Corea, seguramente tendrán su lugar para algún grupo de pacientes donde los IVPs se está quedando corto. Farmacológicamente, un PCAB o un medicamento selectivo a la bomba de potasio, esta capacidad de actuar directamente hace que se alcancen superconcentraciones en las células parietales 100,000 veces más que lo que puede alcanzar un IVP. Se ve que el efecto es completo desde la primera dosis y aparentemente en algunas partes como en Japón, dentro de sus guías, se reserva para esos pacientes con una enfermedad más severa. Así pues, queridos amigos, yo concluyo hablando un poquito de esto. Pensar en que la alergia refractaria es un problema frecuente, la falta de apego y de horario inadecuado son las causas más comunes. Hay estrategias como cambiar, doblar la dosis o hacer un switch. Las pruebas diagnósticas en el 2020 son útiles, sobre todo para identificar el grupo de pacientes donde el reflujo no ácido y la hipersensibilidad juegan un papel muy importante, y que de todas estas opciones que tenemos para tratar a nuestros pacientes, pues hay que adecuarle ese traje a la medida a cada paciente, dependiendo de la disponibilidad de recursos y de nuestro medio. Termino, agradezco mucho nuevamente la invitación y les mando un cordial y afectuoso abrazo virtual en estas épocas de pandemia. Muchas gracias por su atención. Apreciado doctor José María, mejor imposible, sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores actualizaciones en materia de reflujo que he oído
en los últimos tiempos y creo que la audiencia está de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias. Tan excelente tu presentación que todas las preguntas que nos han llegado por WhatsApp están respondidas. Las voy a formular para que a manera de repaso nos llevemos a la casa esos mensajes finales. Una de ellas es pirosis funcional, trastorno funcional o enfermedad por reflujo. ¿Es frecuente? ¿Cuándo usas antidepresivos? ¿Los usas, los indicamos nosotros como gastroenterólogos o lo mandamos al psiquiatra? Yo creo que esto es una pregunta que siempre nos han hecho y hoy creo que esa pregunta muy inteligente de si es reflujo o es un trastorno funcional, creo que la respuesta es que debemos de reconocer incluso que hay una sobreposición. Habrá pacientes que sí tienen reflujo y que acaban teniendo pirosis funcional y habrá pacientes que desde un principio tuvieron pirosis funcional. Nuestra labor como gastroenterólogos definitivamente es que tenemos que saber utilizar estos fármacos, tenemos que quitarnos ese miedo, tenemos que tener esta capacidad de prescribir estos neuromoduladores como una parte más de nuestro arsenal terapéutico. Ya leemos guías en nuestras revistas como Gastroenterologist de cómo un gastroenterólogo tiene que desarrollar esta habilidad de prescribir neurofármacos. Lo hago, si la pregunta es qué porcentaje de pacientes en una clínica como la nuestra, donde somos referencia importante, yo creo que prácticamente 30-40% de los pacientes que vienen a evaluarse por reflujo salen con una prescripción. Nosotros preferimos muchas veces amitriptilina, pero recuerden que esto depende también de efectos secundarios como morbilidad psiquiátrica, citalopram, venlafaxina, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que hacer porque eso es parte del entrenamiento del neurogastroenterólogo en el 2020. Así es, dato importantísimo porque no siempre pensamos en ello y fíjate que el porcentaje que nos está manifestando es realmente importante. Otra pregunta que te hacen, dado que los prokinéticos tienen un mecanismo de acción que mejoran el vaciamiento esofágico, aumentan el tono del esfínter esofágico inferior y mejoran el vaciamiento gástrico, ¿por qué hay tanta controversia en su uso en la enfermedad por reflujo? La controversia está básicamente en que también hay que reconocer que no todos los procinéticos son iguales, que hay procinéticos agonistas de motilina, otros van sobre 5-HT4, otros van sobre dopamina. Entonces no hay un procinético perfecto. Es cierto que probablemente el procinético que mejor se evaluó en su momento y que describe lo que tú mencionabas, pues fue la cisaprida, pero pues recordamos toda esta historia de a principios de los 90 de los efectos secundarios que paró y limitó mucho el desarrollo y el estudio de procinéticos en enfermedad por reflujo. Es curioso, se para este tipo de investigación, pero se retoma hace poco, sobre todo en Asia, y tenemos algunos nuevos procinéticos que vendrán. Incluso unos están retomando, por ahí hay unos estudios ya con prucaloprida. Pero también hay que recordar que esto sería cierto en un 30-40% de pacientes donde demostramos retardo en el vaciamiento gástrico o problemas en la aclaración del esófago. Pero hay pacientes que no lo tienen y probablemente agregar un fármaco que pues todos pueden tener muy poquito, pero pueden tener efectos secundarios, es donde de repente nos sentimos amarrados. Nosotros tratamos de combinarlo si el paciente tiene un perfil de dispepsia. Esto es algo que en Latinoamérica hacemos y de repente en otras partes del mundo no lo entienden. Combinamos procinéticos porque tenemos una experiencia clínica muy vasta, ¿no? Otra pregunta, ¿dosis única o dosis doble en la enfermedad por reflujo? Por definición, tendría que ser una dosis única. La dosis doble nosotros la reservamos como prueba terapéutica. O sea, yo puedo dar una dosis doble como prueba terapéutica 2 semanas y luego para el tratamiento a largo plazo, dosis única. Veían ustedes al final de la diapositiva que en esos pacientes que fallan al tratamiento, una estrategia es dar una dosis doble. Pero de entrada, yo creo que tenemos que seguir apegándonos a tratamientos con dosis estándares convencionales, ¿no? Esta pregunta la explicaste muy bien. ¿RG refractario o falta de adherencia al tratamiento? ¿Qué hacer para mejorar esa adherencia?
Mira, esto es importante. Esto es primero hacerle notar al paciente que no son antiácidos. Nuestro problema con reflujo es que el paciente percibe al inhibidor como un antiácido, donde si yo me lo tomo ahorita inmediatamente me va a quitar la molestia. Eso no es cierto. Al paciente hay que decirle que estos fármacos, si bien pueden lograr eso, su momento óptimo es prescribirlo 15-30 minutos antes de la ingesta del primer alimento de la mañana, que es cuando activo más bombas de protones y el medicamento puede inhibirlo. Pues la realidad es que los pacientes latinoamericanos no lo hacen. Entonces, ¿qué ha hecho la industria? Bueno, pues la industria de forma inteligente ha formulado presentaciones como el dexlansoprazol, que tiene una formulación donde tiene gránulos que se van liberando a diversos pHs, de tal manera que se alcanzan picos independientemente de cuando el paciente toma el fármaco. Eso es una innovación farmacológica, tecnológica, ¿no? Pero también explicarle al paciente de que si de pronto no es claro o no es honesto en esta falta de apego, vamos a acabar haciendo estudios que tienen un costo importante y que de repente a lo mejor no son necesarios si el paciente se educa y entiende que la buena prescripción y el buen apego incluso puede mejorar algo que no ha mejorado en los últimos meses con medicamento, con médicos previos, ¿no? Después de esta excelente información y conferencia que nos ha dado, pues vamos a darte tiempo libre para que vayas a cenar, pero te vamos a hacer una última pregunta. Gracias. Dicen por acá, laringitis por reflujo, ¿tan frecuente como los otorrinos piensan? No, la respuesta es contundente. La perspectiva del gastro es que los otorrinolaringólogos sobrediagnostican esta enfermedad. Ellos utilizan un criterio diagnóstico diferente al nuestro. Ellos le llaman laringitis por reflujo a esa laringitis que ya les falló a su terapéutica convencional y a veces incluso con una laringoscopía el hecho de ver la laringe irritada. Recuerden que tener la laringe irritada en sujetos normales puede ser común. Después de hablar 40 o 45 minutos o de estar en un ayuno prolongado o en un ambiente cerrado, probablemente mi laringe hoy esté irritada y el otorrino me va a decir que tengo reflujo. Para nosotros como gastroenterólogos tiene que quedar claro que hablamos de laringitis por reflujo en el contexto de que por necesidad el paciente tiene que tener pirosis y regurgitación. Y si además tiene síntomas laringios, para nosotros ese diagnóstico cobra peso. ¿Cómo poder limar o aclarar estas diferencias? Creo que es bien importante que el otorrino y el gastroenterólogo hablen el mismo idioma en el centro del paciente. A veces tenemos que hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Y también los tratamientos son diferentes. Los otorrinos con mucha frecuencia prescriben el IVP por la noche o como por razón necesaria, cuando nosotros sabemos cuál es una forma diferente, más farmacológica de prescribir el IVP en estos casos. Doctor José María Remestroche, graba esto. Los venezolanos te apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias por todo ese valiosísimo aporte. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Nos vamos a Panamá con una venezolana muy querida, la doctora Marianela Castés, químico, inmunólogo, fundadora y presidente honoraria de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, miembro honorario de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología, conferencista internacional en el campo de la programación neurolingüística, una gran venezolana, motivo de orgullo para todos nosotros. Apreciada doctora, durante los últimos meses, por esta tragedia que vivimos, he estado haciendo algo de trabajo comunitario y en esos forochats que hemos organizado para educar a la gente sobre lo que debemos hacer para activar nuestro sistema inmunológico, vemos que hay mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión y que la mayoría de las personas piensan que si les da el coronavirus, el COVID-19, van a estar en ese 15% de las personas que hacen enfermedad grave y complicaciones serias. Hemos tratado de decirles que piensen que van a estar en el 80% de personas
que responden favorablemente, pero no ha sido fácil y por eso sabemos que tu información va a ser valiosa y que nos vas a decir en esos términos fáciles que siempre utilizas qué es la inmunoalfabetización en tiempos de COVID-19. Apreciada doctora Castés, estás en tu casa. Bienvenida nuevamente a Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, buenas noches. Estoy emocionada con tus palabras. Así que déjame tomar aire primero. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, muy especialmente al doctor Guillermo Beitía, que siempre me ha privilegiado con estas invitaciones. Cuando estaba en Venezuela tuve la oportunidad de estar en contacto con ustedes en reuniones educativas que hacía todos los años. Ahora pues estoy aquí en Panamá, pero igual estoy allá en Venezuela. Buenas noches a todos. Y pues todas estas reuniones me han permitido compartir con ustedes mi interés por la psiconeuroinmunología y con mayor importancia en estos momentos de la pandemia del COVID-19. Pensé que iba a tener que explicar muy bien el por qué en esta época la inmunoalfabetización era muy importante, pero de verdad, doctor Beitía me lo facilitó de una manera increíble, así que con esa intervención y todas las experiencias que están teniendo en el trabajo comunitario, pues creo que no voy a tener que hacer mucho énfasis en ese aspecto y creo que se entiende fácilmente porque en estos tiempos lo que he llamado inmunoalfabetización es realmente relevante. Ya empezamos con los problemas. ¿Por qué no me pasa? Ok. Bueno, más o menos. Por supuesto, ¿por qué es el terreno de la psiconeuroinmunología esta pandemia que en este momento ya ha infectado a más de 10 millones de personas en el mundo, que ha cobrado más de 500.000 de vidas? En Latinoamérica en este momento la situación está muy difícil, se considera que es el cuarto epicentro. Ya hay más muertos por COVID-19 en Latinoamérica comparados con Estados Unidos y Canadá juntos, y eso que Estados Unidos tiene bastantes. ¿Y por qué entonces pensamos que este es el terreno de la psiconeuroinmunología? No solo una mirada que desde los aspectos médicos, clínicos, epidemiológicos, de políticas de salud, que por supuesto son todas muy relevantes y sumamente importantes, sino también el espacio de la mente, de la psique, que además está conectado con el sistema inmunológico. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en las próximas diapositivas. Entonces, bueno, como todos ustedes recordarán, psiconeuroinmunología pues no es otra cosa que el haber demostrado científicamente que el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico comparten un lenguaje común, bioquímico, se comunican a través de moléculas de la información, a través de los neuropéptidos y neurotransmisores, a través de las hormonas y a través de las citoquinas producidas por el sistema inmunológico. Es una comunicación bidireccional y permanente que existe en el organismo. El sistema inmunológico, pues, es nuestro sistema de defensa contra patógenos, células tumorales. En este momento el sistema inmunológico juega un papel sumamente relevante en toda la historia del coronavirus, desde métodos diagnósticos, la prevención, la vacuna, tratamientos que ya están haciendo uso de sueros de pacientes curados con anticuerpos. También, por supuesto, juega... Doctora Castés, perdona la interrupción. Si quieres, no te están rodando las láminas. Si quieres, te las pasamos desde acá y tú nos avisas cuando necesites la próxima. Ah, no me están rodando. Entonces, ¿qué están viendo ustedes allí? La primera lámina. Oh, no, ya yo voy por la segunda totalmente. Qué raro. No entiendo por qué. ¿Quieres que las pasemos desde acá? Pues será, porque...
Ya ahorita... Estamos tratando de hacerlo, ya te decimos. Ok, ahí está la segunda. Perdona la interrupción. No, pero bueno, menos mal que me lo dijeron. Ok. Qué raro. Dice que necesite que te pasemos la próxima. Ok. Voy a parar. Bueno, entonces estaba por aquí, me pasa, porque esta es una que va, se estaba diciendo, sigue pasando todas en esta. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa que nos protege contra patógenos, contra células tumorales, está en la base de lo que es la salud y la enfermedad, y estaba diciendo, por supuesto, que el sistema inmunológico lo encontramos a todo lo largo de esta pandemia en sus diferentes aspectos que iremos desarrollando. Pero entonces lo que está puesto arriba en azul en la lámina es sumamente importante, y eso a lo cual tú hacías referencia, como factores de orden psicosocial, factores de estrés emocional físico y factores de comportamiento manejados por la mente, por la psiquis, van a incidir sobre el sistema inmunológico. Las personas están viviendo esta pandemia con muchos problemas psicológicos, primero con un gran miedo. Yo diría que eso es lo fundamental y fue lo que tú mencionaste en la experiencia que han tenido en las comunidades. En algunos casos, miedo que se convierte en situaciones realmente de pánico. La gente lo está viviendo con mucha frustración, con mucha rabia. No hay nada que le guste menos a las personas, y es perder el control de la situación, y aquí realmente se ha perdido todo tipo de control. El control de nuestra cotidianidad fue transformada además en un tiempo sumamente corto. No estábamos preparados para esto, no fue una cosa que se anunció con tiempo, sino que en una semana pues ya el planeta estaba metido dentro de sus casas. Se perdió la cotidianidad de las escuelas, de las universidades, de los trabajos, la forma como trabajamos, cómo nos divertimos, la salida, la gente confinada en sus casas, y esto por supuesto aún más agravado en nuestros países, donde además por supuesto los factores sociales y de pobreza pues juegan además otro factor agregado. Tiene que ver también con factores de comportamiento. Ya aparecen muchos trabajos y muchos reportes sobre, entonces la gente lo ha manejado a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la violencia. Así que realmente pues todos estos aspectos psicológicos y que son manejados por el sistema nervioso central pues están jugando un papel muy importante en esta pandemia, y además con una influencia que puede ser muy negativa sobre el sistema inmunológico en el momento que más necesitamos tener nuestro sistema inmunológico con una competencia adecuada, por si nos enfermamos, pues que nos encuentre con un sistema inmunológico que sea capaz de incluirnos en ese 80% de las personas que mencionaba el doctor Beitia. Si me le das, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. No sé qué pasa. Hay un poco de retraso en el paso de la lámina. Ya te la pasamos nuevamente. Ok, entonces bueno, ahí pretendía... Okay, ahora. Ok, ahí pretendía pues señalar que estos dos aspectos son el terreno de la psiconeuroinmunología. La parte de lo que tiene que ver con la mente y la psique, y por supuesto lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Pero no podemos olvidar, y un poco para ponerlos en el contexto del público que nos está escuchando, este eje intestino-cerebro es un eje que está formado por la microbiota, el sistema nervioso entérico, el sistema neuroendocrino inmune y también el sistema nervioso central.
Este eje conforma un sistema de comunicación neurohumoral bidireccional que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se ha demostrado la correlación que existe entre alteraciones de la microbiota y la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo, el colon irritable, entre otras. Así que podemos decir, en términos muy sencillos, podemos postular que la comunicación bidireccional en este eje se actúa de la siguiente manera. La microbiota afecta al comportamiento humano y a su vez alteraciones en el comportamiento humano producen cambios en la microbiota. Las formas de comunicación, la anterior por favor, las formas de comunicación en este eje se da principalmente por el nervio vago, el sistema circulatorio y el sistema inmunológico, pero siendo el nervio vago una de las principales vías para transmitir información desde la microbiota hasta el sistema nervioso central. La siguiente. La anterior. Algunos hechos que encontré en la literatura. Este es un trabajo que acaba de salir en Journal of Gastroenterology and Hepatology. Todos saben, por supuesto, que el virus hace uso del receptor ACE2 de la angiotensina, y este es un receptor que se encuentra en todo el tracto gastrointestinal. En realidad, desde la boca hasta el recto, principalmente en el intestino delgado, pero está en todas partes, quizás con menos en el esófago. El 20% de los pacientes con COVID tienen complicaciones gastrointestinales y 50% tienen complicaciones hepáticas. Se ha encontrado ARN viral en las heces en el 50% de los pacientes infectados, y esto plantea la posibilidad de una transmisión fecal-oral que todavía no se ha comprobado, pero eso existe allí, se está estudiando. Y se ha demostrado, y esto creo que también es importante, que pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tienen más receptores de ACE2, probablemente entonces aumentando el riesgo de padecer COVID-19 las personas que tienen esta patología. La siguiente. Este es otro trabajo que acaba de salir. Toda la literatura está ahorita volcada hacia el COVID, salen trabajos prácticamente semana a semana. Este es un trabajo realizado en China, pero con otros laboratorios de otros países que también intervinieron. Está publicado en la American Journal of Gastroenterology y nos muestra la frecuencia de pacientes COVID con y sin síntomas digestivos. Por ejemplo, en azul, pacientes que no tienen ni síntomas digestivos ni síntomas respiratorios. Este 3% tienen solo síntomas digestivos, un 41% tiene síntomas respiratorios sin síntomas digestivos, pero fíjense, este 47% tienen síntomas respiratorios y digestivos. Así que cuando una persona en estos momentos se presenta con diarrea, náusea, dolor abdominal, vómitos, etcétera, habría que hacerle inmediatamente una prueba de COVID, porque no se puede descartar de que sean los inicios de la infección. La siguiente. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario en estos momentos la inmunoalfabetización? Tan pronto nos dimos cuenta, pues, de la siguiente, nos dimos cuenta de cómo se iba a presentar esta pandemia, inclusive antes de que la Organización Mundial de la Salud anunciara que era una pandemia. Nosotros, desde ya un portal que tenemos que se llama mievolution.com, nos abocamos pues a inmunoalfabetizar a las personas en el entendimiento que esta era una patología que tocaba muy específicamente al sistema inmunológico y que además, por supuesto, iba a tener consecuencias severas para la psiquis de las personas. Entonces, ¿por qué es importante inmunoalfabetizar? Porque es importante llevar esta información científica veraz a las personas para tranquilizarlas, para darles también herramientas que pueden poner en práctica y que va a permitir que puedan atravesar este periodo tan nefasto y tan oscuro, pero de la mejor manera.
Entonces, cuando nosotros esta charla pues la hemos dado, no sé, ya más de 50 eventos hechos por webinar, por Zoom, por Live, etcétera, en muchísimos países de América Latina, pues empezamos también dándole a la gente información. Yo estoy convencida después de tantos años con la psiconeuroinmunología que la información veraz, adecuada, científica y transmitida de una manera sencilla empodera a las personas. Entonces les explicamos realmente lo que es el virus, que el material genético está producido principalmente por ARN, que hay varias proteínas que están en la superficie del virus, que una de esas proteínas es la proteína S, que sobresale sobre las demás y por eso le da ese aspecto de corona al coronavirus, y que es justamente esa proteína la que reconoce el receptor ACE2 que está en la superficie de las células y que está en todo, por supuesto, el tracto digestivo, pero está principalmente en el tracto respiratorio, a nivel de los bronquios, de los pulmones, está en el hígado en grandes cantidades, está en el corazón, está en el cerebro. Entonces, realmente está bien diseminado por todo el organismo y que realmente al inyectar pues este ARN, es como una manera de utilizar la maquinaria genética de la célula para producir millones de copias, y no solamente del ARN, sino también de las proteínas, y que al final del tiempo un virus puede producir de 10.000 a 100.000 copias del mismo, que por supuesto de allí van a salir a infectar a otras células del organismo. La siguiente, por favor. Así que el COVID pues se encuentra en todo el cuerpo, pero refiriéndonos específicamente porque es básicamente una enfermedad respiratoria, se encuentra tanto en las vías respiratorias superiores, inferiores, incluso hasta en la boca, lo cual hace que la transmisión sea muy efectiva. Entonces simplemente a través de un estornudo, a través de tos, a través de una exhalación fuerte, si estamos al lado de una persona y no mantenemos el distanciamiento social, es muy fácil que esa otra persona se contamine. ¿Okay? Hoy en día ha estado en gran discusión en los últimos 15 días, inclusive la posibilidad que las personas estornuden, y dependiendo de los sitios donde se encuentran, que no son al aire libre, sino en sitios cerrados, de ahí la importancia de en estos momentos evitar las aglomeraciones en sitios cerrados. Y si no hay una buena ventilación, las personas pueden estornudar y esas partículas pueden quedar en el aire y otras personas por muchísimo tiempo, y otra persona puede respirar esas partículas y puede infectarse. Así que realmente el problema de la transmisión es bastante serio en el caso de esta infección. La siguiente. Esta es una diapositiva que salió en un trabajo de Lancet de hace como 3 semanas, y que es importante entender bien y transmitir esta información a las personas, que lo entiendan verdaderamente cuáles son los transmisores del COVID-19. Primero está el tema de la susceptibilidad de los animales. Esta es una infección que obviamente es una zoonosis, vino de animal al hombre, probablemente a través del murciélago, pero también se podía suceder que fuera del murciélago otro animal, el pangolín, o directamente del murciélago al hombre. Se ha encontrado que hay animales, mascotas caseras, que se pueden infectar, particularmente los gatos, ¿ok? Los perros y los bisones también se infectan, pero principalmente los gatos, y se ha encontrado transmisión de gatos infectados a otros gatos. Lo que no se ha demostrado hasta el momento es transmisión de animales a hombres, ¿ok? Pero esto es un virus que no conocíamos, y todos los días la información se está renovando y cada día sabemos nuevas cosas. Pero lo importante entonces, ¿quiénes son transmisores del COVID? Primero, pacientes recobrados clínicamente, pero que todavía son positivos al COVID. Ah, no, ya él se recuperó, ya está bien, ya no se siente mal, pero hay que hacer la prueba del COVID para estar seguro que esa persona ya es COVID negativo. Si no, mientras tanto, sigue siendo transmisor de la enfermedad.
Pacientes sintomáticos, pacientes que están, por supuesto, con los síntomas, esos son transmisores. Y esto que está aquí, pues es lo más severo. Personas recientemente infectadas, pero que hay un periodo de latencia muy grande antes de la aparición de los síntomas. Generalmente puede ser de 2 a 5 días, pero puede llegar hasta 7 y 10 días antes de que aparezcan los síntomas. Así que en ese momento la persona está completamente sana, no tiene ninguna evidencia de la enfermedad, pero la puede estar transmitiendo. Y por supuesto también entonces están portadores asintomáticos, que son personas que probablemente nunca van a tener la enfermedad, pero que de todas maneras tienen el COVID y lo van a transmitir. La siguiente. Así que en ese artículo de Lancet, pues se planteaba esto como un iceberg. La siguiente, pónmela toda completa para irle explicando. Entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo de la infección es esta parte que está aquí arriba y toda la parte de abajo del iceberg, pues es la que es justamente muy peligrosa. Entonces, en este grupo es donde se encuentran los portadores asintomáticos que están ya infectados, pero que todavía no tienen síntomas. Toda persona que tiene gripe, que tiene tos, que tiene fiebre, aunque no haya sido diagnosticada ni esté admitida al hospital, uno debe pensar que tienen COVID mientras no se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, esos están incluidos. No, eso es una gripe. No es una gripe, es COVID. Y sin síntomas, aunque están en contacto con personas infectadas. Se ha encontrado que personas que realmente no la padecen, aunque estén infectados. Entonces, como decía el doctor Beitia, 80% se recuperan de la enfermedad. Esto es un dato sumamente importante. La respuesta inmunológica, afortunadamente, está cumpliendo su papel y solamente se observan las formas más severas en aquellas personas que tienen otras patologías concomitantes, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, HIV si no son bien tratados, etcétera, y también las personas mayores de 65 años. Vamos a disecar mejor este grupo más adelante. Y un 2 a 6% de las personas pueden morirse. En algunos momentos este número ha sido de 6% y puede estar bajando en este momento que se están encontrando mejores formas de tratamiento. Esta es una lámina, a mí me encanta como inmunóloga, por supuesto, porque es un sencillo examen de sangre y que nos dice tanto sobre el pronóstico de la enfermedad. Entonces, se ha encontrado también de este trabajo de Lancet que si el porcentaje de linfocitos en sangre es mayor del 20%, muy probablemente las personas van a tener una enfermedad a los 10 o 12 días entre suave y moderada y estas personas se recuperan sin ningún problema. Si el porcentaje de linfocitos en sangre era de 5 a 20%, pueden tener una forma severa de la enfermedad y pueden estar en riesgo. A lo mejor en este grupo caen las personas, por ejemplo, que tienen una neumonía, pero que no es necesario ni siquiera terapia de oxígeno, porque son neumonías pues, que no son tan severas. Y menor del 5%, la enfermedad es severa y es en este grupo donde caen los pacientes críticos que requieren cuidados intensivos, que requieren oxígeno y que requieren, pues en algunos casos, ventilación mecánica. Estos son todos datos de un trabajo que salió en Allergy el 12 de mayo del 2020. Es un trabajo colaborativo entre Turquía, Islandia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, que demuestra, pues, es el estudio más completo que se ha hecho, por lo menos hasta este momento, sobre la respuesta inmunológica. Y es importante darle esta información a las personas en términos muy sencillos. Entonces aquí tenemos este periodo de incubación, los síntomas pueden empezar a aparecer a partir del 5.º día. En este grupo, por supuesto, están los asintomáticos que todavía no tienen síntomas de la enfermedad. Aquí en rojo es la curva del coronavirus, empieza a subir y llega a un pico, pero fíjense que
el pico empieza a bajar en lo que la respuesta inmunológica comienza a desarrollarse. Entonces aquí tenemos los 3 tipos de anticuerpos, IgA, IgG, IgM. El primero que aparece, por supuesto, siempre es la IgM, la amarilla, pero después decae. Pero aquí tenemos entonces la IgA y la IgG, que es la que perdura en el tiempo. Entonces hoy se cree que estos anticuerpos son efectivamente anticuerpos neutralizantes. Por supuesto, no ha pasado suficiente tiempo para decirnos cuánto tiempo duran estos anticuerpos y si estos anticuerpos son suficientes para evitar la reinfección. En algún momento se dijo que ya estaban ocurriendo reinfecciones, pero una reevaluación de esos trabajos demostraron que había problemas con las pruebas y que no era que había reinfección, sino que cuando se dijo que la persona era negativa para COVID, probablemente las pruebas no lo registraron y ya ahora pues que hay pruebas mucho mejores, no se han encontrado reinfecciones, por lo menos en el tiempo que llevamos, que finalmente son 6 meses desde la pandemia. La siguiente. ¿Qué hace el sistema inmunológico contra los virus? ¿Cuáles son sus mecanismos? Lo primero es que trata de neutralizarlos y evitar que entren dentro de las células. Una de esas respuestas innata es mediada por interferón alfa. Ya se sabe que el COVID-19 inhibe la producción de interferón alfa, así que ya esa la tenemos descartada. Si el virus logra franquear esa barrera y penetrar a las células, entonces el objetivo de la respuesta inmune, por supuesto, es destruir esa célula infectada por mecanismos que se conocen como apoptosis o una muerte celular programada o una neutralización con los anticuerpos que se estén produciendo. La siguiente. Entonces aquí vamos a ver la respuesta inmune en función de las formas clínicas de la enfermedad. En el 80% de los casos, como dijimos, la respuesta del sistema inmune es efectiva y por eso las personas son asintomáticas o sufren síntomas leves. El interferón gamma pues está eliminado porque realmente el virus pues afecta ese mecanismo. Aquí tenemos una persona que está recibiendo el virus comienza a infectar las células, a producirlas, el sistema del interferón no funciona. Pero aquí sí funciona la participación de los macrófagos y las células dendríticas. Recuerden que estos son células fagocíticas, pero que además son presentadoras de antígeno. Entonces esta primera labor que hacen estas células es muy importante para el procesamiento del antígeno y la presentación del antígeno en una segunda fase, la siguiente, presentación del antígeno a los linfocitos T, CD4 o linfocitos T, CD8. Aquí tenemos las células dendríticas, aquí tenemos los macrófagos haciendo la presentación antigénica a los linfocitos T, CD4. Este es un paso sumamente importante porque es luego el linfocito T, CD4 el que le da la orden a los linfocitos B que comience la producción de anticuerpos. También se ha encontrado que hay participación de los linfocitos T, CD8, inclusive ya se acaba de reportar un trabajo que se salió muy recientemente la semana pasada, donde pareciera que estos anticuerpos no solamente son anticuerpos neutralizantes, sino son anticuerpos que también pudieran participar en lo que nosotros llamamos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La siguiente. Entonces aquí tenemos pues la primera era la respuesta innata y ya en la respuesta adaptativa aquí tenemos los anticuerpos neutralizando el virus y aquí tenemos también entonces el linfocitos T, CD8 y también las natural killer ejerciendo su actividad, ya sea por apoptosis, muerte celular programada o como se ha postulado en estos últimos trabajos a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La siguiente. ¿Qué pasa en la enfermedad severa? En el 20% de los pacientes el virus se multiplica en las células porque el sistema inmunitario no lo pudo bloquear. O sea, hizo todo lo que podía, pero realmente no logró neutralizar, no logró, por los mecanismos que implementó, no logró del todo pues neutralizar el virus. Estos son entonces, como dijimos, pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con enfermedad pulmonar crónica, fumadores, mayores de edad, son los que están propensos a esta enfermedad severa. Entonces, ninguno de estos mecanismos
realmente funciona. Los linfocitos TSD4 empiezan con una explosión de producción de citoquinas, tratando todavía de cumplir con su trabajo. Es lo que se conoce por allí con el nombre, o se conoce en inmunología con el nombre de una tormenta de citoquinas. Esto produce gran daño en el epitelio de las paredes pulmonares. Entonces se produce un proceso de infección que inclusive puede llevar a una coagulación intravascular diseminada y a la muerte del paciente. Eso fue así esto se está estudiando mejor, y ya ahora pues no se habla tanto de la tormenta de citoquinas, sino que efectivamente se producen algunas citoquinas, particularmente la interleuquina 6. Entonces ya hay algunos trabajos terapéuticos que aparecen que dando un anticuerpo monoclonal anti-IL6 se evita esta tormenta de citoquina y por supuesto se evita la muerte del paciente. Entonces todo esto, recuerden, está en estudio, la cantidad de información ha sido inmensa, la colaboración que se ha dado entre todos los laboratorios del mundo ha sido pues muy importante en el control de esta pandemia. La siguiente. Este es el trabajo de Lancet que les he estado hablando desde hace rato, que protege contra el COVID-19, infección y transmisión. Salió en junio del 2020. Y fíjense que hay que insistir en esto con las personas. Fíjense ustedes, se evaluó distanciamiento físico, mascarilla y protección de los ojos. Cuando es menos de 1 metro de distancia, la probabilidad de infección o de transmisión es de 12,8%. Cuando la distancia se aumenta a más de 1 metro o 2 metros, que es lo que se recomienda, entonces esto baja a 2,6%. Sin mascarilla, 17,4% la probabilidad de transmisión, y con mascarillas baja a 3,1%. Protección en los ojos, sin protección, 16%, y con protección, 5,5%. Inclusive, todos ellos juntos todavía no eliminan a cero la posibilidad de transmisión. Entonces, fíjense que son datos muy sencillos, pero que hay que insistir y explicarle a la persona que estas son las cosas. Inclusive lo del lavado de las manos, acaba de salir otro artículo recientemente. En las manos realmente el virus permanece muy poco, 15 minutos. O sea que si yo tengo el virus en las manos 10 minutos y en ese tiempo yo no me toco la cara, no me toco los ojos, no me toco la nariz y me estoy lavando las manos constantemente, sobre todo cuando estoy en la calle, realmente disminuyo enormemente la posibilidad de riesgo. Entonces vamos a entrar ahora en la otra parte, que es la que tiene que ver entonces con el aspecto del estrés. Las personas están viviendo esto con un estrés que ya se está haciendo crónico, porque la gente pensó que el confinamiento podía ser 1 mes, 2 meses. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Panamá, aquí el confinamiento ha sido súper estricto. Tengo 4 meses encerrada en mi apartamento, he salido 3 veces, o sea, ha sido demasiado estricto. Las medidas han sido muy severas. Solamente hay determinados días para las mujeres, para los hombres, determinadas horas según el número de la cédula. O sea que realmente si uno no tiene necesidad, mejor es que no salga. Pero bueno, o sea, tenemos ya 4 meses y medio literalmente encerrados, y eso las personas lo viven con muchísimo estrés. Y vamos a dar una definición de estrés desde la psiconeuroinmunología. Entonces, estrés es una constelación de eventos que comienza con un estímulo estresor que precipita una reacción en el cerebro, percepción, la cual subsecuentemente es la que activa la respuesta de estrés. Insisto en la percepción, ¿ok? Obviamente aquí el estímulo, el estresor es el coronavirus, no hay la menor duda, pero cada quien va a percibir esto o como una tragedia o como una oportunidad, ¿ok? Y se están dando todas estas, y dentro de esos 2 extremos están todas las variaciones. Entonces, lo que activa el estrés realmente no es el coronavirus, es la percepción que yo tengo de la situación que se está viviendo. Por supuesto, esto depende de muchas cosas, depende del nivel socioeconómico, depende de tu historia personal, depende de tu historia familiar, depende de tus relaciones, depende de tu sentido de la vida, depende de una cantidad de cosas, pero en definitiva es la percepción con la cual uno está viviendo este evento la que va a activar la respuesta de estrés. La siguiente. La respuesta fisiológica produce liberación de neurotransmisores y hormonas, que son los mensajeros entre el cerebro y el cuerpo.
Es una respuesta adaptativa a corto término, pero que puede producir daño cuando es de larga duración. Y ya esto va entrando en la cronicidad, se está produciendo ya una larga duración y esto puede producir daño. La siguiente. Aquí tenemos el efecto del estrés en el sistema inmune y en el sistema entérico, nervioso entérico. Básicamente, pues cuando tenemos un estrés emocional, como tenemos en este momento, esto se procesa a nivel del sistema límbico en el cerebro, a nivel del hipotálamo se produce una primera hormona liberadora de corticotropina, la CRH, activa a nivel de la glándula pituitaria una segunda hormona, la CTH, y a nivel de la corteza en las glándulas suprarrenales se produce cortisol, ¿ok? Y este cortisol es un inhibidor de la respuesta inmunológica. Por la otra vía, el estrés físico, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático y parasimpático también van a activar al sistema nervioso entérico. Aquí hay una relación muy estrecha entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso entérico. El mismo alteración del sistema inmunológico puede desequilibrar o afectar la microbiota. Y no se sabe hoy en día todavía cómo puede afectar el COVID a la microbiota y por esa vía entonces también tener efectos a nivel del sistema nervioso central, que se vive entonces con ansiedad y depresión, como hemos visto en otras patologías. La siguiente. Entonces, nosotros cada vez que estudiamos más esto, nosotros disponemos de una herramienta, la herramienta de la imaginación guiada, que cuando empecé con ella hace 20 años, pues no sabíamos que funcionaba, pero no sabíamos por qué funcionaba. Hoy en día los experimentos de la neurociencia nos han venido a explicar exactamente por qué la imaginación funciona. Vamos a ver ahora algún experimento sobre eso. Y este experimento que viene de la psiconeuroinmunología y cómo la respuesta inmunológica está sujeta a condicionamiento, es el experimento de Eider y Cohen, que son los padres de la psiconeuroinmunología, junto con el doctor George Soros. Entonces, a los animalitos se les dio un estímulo condicionado, la ciclofosfamida, se acopló inmediatamente con un nuevo elemento gustativo para el animal, agua con sacarina. Los animales vomitaban por efecto de la ciclofosfamida y por supuesto cada vez que a los animales se les daba agua con sacarina, la siguiente por favor, entonces la siguiente los animales vomitaban, ¿ok? Lo que no esperaban los investigadores es que empezaron a observar que un porcentaje de los animales significativo se moría. Esto era raro porque solamente habían recibido una sola dosis de la droga que ya había sido eliminada en la circulación. Se les daba agua con sacarina en diferentes momentos de acuerdo al protocolo, no en forma permanente. Entonces, ¿por qué se estaban los animales muriendo? Ponme la siguiente, que aquí se ven a los animalitos muriendo. Ok, perfecto. Entonces, los animales se morían. Entonces, Nicolás Cohen, inmunólogo, se dio cuenta que la ciclofosfamida no solamente producía trastornos gástricos, sino que además es un fuerte supresor de la respuesta inmunológica. Entonces dijo, puede ser que los animales se estén muriendo porque no solamente aprendieron a vomitar, esto es un experimento típico pavloviano, sino que además aprendieron a suprimir su respuesta inmune. Entonces la siguiente, por favor. Eso fue lo que encontraron en la continuación del experimento, una alteración profunda en las ratas condicionadas de la respuesta inmune. Prácticamente la respuesta inmune se venía abajo. La respuesta de anticuerpos contra glóbulos rojos, la respuesta de células T amitógenos, la actividad de las células natural killer, la capacidad de rechazar un trasplante de piel, había una disminución del número de glóbulos blancos, prácticamente la respuesta inmunológica. Entonces, eso quiere decir que la respuesta inmunológica es susceptible de aprendizaje, porque todo proceso de aprendizaje se hace con la mente y si el sistema inmunológico estaba aprendiendo es que había una conexión evidente con la mente, con el sistema nervioso central. Candice Pert, que fue candidata a Premio Nobel de Medicina por sus trabajos, prácticamente la neurociencia es antes y después de ella, por su descubrimiento de los receptores
neurotransmisores a nivel del sistema límbico, que son los que tienen que ver con las memorias y con las emociones. Ella decía, pues ya esto es una frase que tiene muchísimos años, 20 años, la meditación, la relajación o la imaginación guiada es otra forma de entrar en la conversación interna del organismo, interviniendo conscientemente en sus interacciones bioquímicas. La siguiente, por favor. Hay un grupo en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que realizó el siguiente experimento. Se les daba a las personas a observar una forma, se hacía un estudio de emisión de positrones, lo cual nos permitía ver qué zonas del cerebro se estaban activando, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, donde están los órganos de la visión, y después se les dio a las personas a que imaginaran esa misma forma. Se hizo el mismo estudio y se observaba pues que realmente cuando uno imagina también hay activación de las mismas zonas del cerebro. El hecho de que haya, el hecho de que aquí esto se ilumine y quiere decir que esté activado, eso quiere decir que allá hay producciones neurotransmisores que viajan hasta los diferentes lugares del organismo y que allí ejercen una función biológica. Es decir, que cuando imaginamos, también ejercemos ese mismo efecto de activarse zonas del cerebro, producción de neurotransmisores que llevan información al resto del organismo. La siguiente. También, y además de estos experimentos, en un estado elevado de conciencia somos capaces de aprender, crecer y sanar y cambiar más rápido. La siguiente, que me voy a enfocar más en esa, y nos sentimos mejor acerca de nosotros mismos cuando tenemos un sentido de control sobre lo que nos está ocurriendo. Me quería detener aquí un poquito porque esto es muy importante. Nosotros apenas nos dimos cuenta de esto desde hace 20 años. Nosotros tenemos una imaginación guiada que llamamos la aventura inmunológica y nos pareció que si en algún momento era oportuna esa imaginación guiada era en estos momentos. Entonces la colocamos en forma gratuita desde nuestro portal, donde las personas, antes era un cassette, luego era un CD, etcétera, etcétera, pero hoy realmente pues se bajan directamente como MP3 en los celulares o en los aparatos que tienen las personas. Entonces la pusimos en forma gratuita y todavía está allí, por supuesto, y ya hace más o menos mes y medio saqué una nueva aventura inmunológica contra el coronavirus, específicamente para aquellas personas que aunque no estén diagnosticadas con COVID, comienzan a tener los síntomas del COVID y por supuesto si están diagnosticadas mejor. Entonces, y la han bajado más de 25.000 personas en 23 países del mundo. Y la gente comenzó a reportarnos de que realmente les daba un sentido de control, porque si algo se ha visto afectado es el control de las situaciones. Entonces era como que al hacer esta imaginación guiada, la gente la hacía en familia, estaban confinados, sentían que estaban tomando un cierto control, por lo menos el control sobre su respuesta inmunológica, y eso nos parece que era muy importante. La siguiente, por favor. Por supuesto, nosotros hemos dado charlas relacionadas con un plan de salud, pero ya yo voy a terminar porque ya no estoy pasada del tiempo, pero hemos desarrollado como un plan de salud que las personas deben hacer, los vamos orientando en ese sentido, cómo deben vivir su cotidianidad, pero a nosotros nos parece que una de las cosas más importantes es el sentido de la vida. Y hago referencia a esta frase de Víctor Frank, que como ustedes saben fue un famoso psicólogo y que además vivió en un campo de concentración, que tiene un libro estupendo que se llama El hombre y su sentido, el sentido de la vida y su sentido, y él dice en ese libro, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Entonces, en este momento, nosotros sentimos que es un momento, por supuesto no para ir hacia afuera, porque no es posible, pero es un momento muy oportuno para una mirada interior, para el recogimiento, para evaluar cómo yo vivía mi vida antes del coronavirus, cómo yo puedo salir indemne de esta situación, qué cosas yo puedo ir implementando para la época post-coronavirus. Es obvio que este virus llegó para quedarse y por supuesto todos estamos esperando con ansia la vacuna y obviamente que la vacuna va a llegar. Hay en este momento creo que 200 laboratorios trabajando en las vacunas.
las más desarrolladas es una en la Universidad de Oxford y otra la Moderna en los Estados Unidos. Se cree que ya para fin de año pues alguna de las dos vacunas va a estar lista. Pero eso aún así no nos elimina, o sea, este es un virus que llegó para quedarse, vamos a tener que aprender a convivir con él, muchas cosas están cambiando, la forma como vamos a trabajar, la forma como nos vamos a mover. Yo creo que toda crisis en la vida son más bien oportunidades y cuando salgamos de ello, más bien lo que nos traemos es la enseñanza y que podamos ver hacia atrás y decir, bueno, finalmente fue una época muy oscura, la pasamos muy mal, pero yo aprendí muchas cosas que ahora me están permitiendo vivir mejor. Pásame la siguiente, por favor. Es que esta no es, qué lástima. Pásame la siguiente. Pásame la siguiente. Ok, entonces esta es la dirección de nuestro portal www.miaevolution.com. También hemos desarrollado un curso de inmunoalfabetización para que las personas lo hagan y salgan fortalecidos de esta experiencia. La siguiente, por favor. Si entran en el portal, hay cosas, los invito pues a hacer la prueba de personalidad inmunocompetente. Es una prueba que ya nos lleva hacia esa mirada interior. Es una prueba que fue desarrollada por el doctor George Solomon, el padre de la psiconeuroinmunología, que se dio cuenta que había rasgos de personalidad en las formas de accionar, de actuar, de percibir, de creencias de la persona, de cómo viven las emociones, que iban a correlacionar con que la persona tenía o no una personalidad inmunocompetente. Entonces, como estamos en la casa, etcétera, los invito a que la hagan. Las respuestas les van a llegar a vuelta de correo en 5 minutos, bien detallados en aquellas preguntas en las cuales no obtuvieron los 2 puntos. Ya se le comienzan a dar algunas sugerencias de cómo trabajar en ese aspecto. Y en esa misma página que está ya dedicada al COVID, pueden descargar tanto el audio de la aventura inmunológica para que lo hagan todos los días, para que recuperen ese sentido de control, para que se ubiquen en ese 80% que decía el doctor Beitty a las personas y se tranquilicen y ya desde su mente se coloquen en ese grupo de personas, porque además es cierto. Y el de la aventura inmunológica contra el COVID-19, que es para personas que tienen los síntomas de la enfermedad ya diagnosticados o no. La siguiente. Y bueno, muy agradecidos por su atención. Estoy a la orden aquí en Panamá y bueno, muy agradecidos por esta invitación. Debemos es inmunoalfabetizar a todos nuestros familiares, amigos, vecinos. Este es un trabajo muy fuerte, es un trabajo de equipo que entre todos debemos emprender porque la situación es difícil y en medio de ellas debemos crecernos y estar cada vez más unidos. Nuevamente, gracias. Seguiremos en contacto porque son temas que hay que revisar con frecuencia y ayudar a la gente, que es nuestro propósito, y de esta forma podemos ayudar. Muchísimas gracias. No sabe cuánto estamos contentos con su intervención y lamentablemente por cuestión de tiempo debemos despedirnos, no sin antes agradecer a todos ustedes por su presencia en nombre de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, a los excelentes conferencistas que nos han acompañado durante la noche de hoy, la tarde de hoy, por el aporte que nos han dejado, al laboratorio Pharmetic, antiguo laboratorio Galeno, por su constante preocupación por la educación médica continua. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por su atención.